Muy bien, estamos en DTV Primera Edición, estamos con el señor Leo Fredes, estamos con Verónica Benaim y estamos aquí en el estudio con la diputada Bernaza, Frente de Todos, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, diputada, primera pregunta que tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo sanitario. Digo, ayer mensaje del presidente planteando que no están llegando las vacunas como esperaban y que hay que cuidarse, pero mientras tanto en economía están pidiendo, por favor, encender los motores. Digo, ¿cómo se está viviendo eso? ¿Con ansiedad, preocupación, angustia? ¿Cómo lo viven? Creo que lo que sucedió a partir del mensaje presidencial de ayer es que hubo como una cuota de realismo que nos llama a la prudencia, digamos, ¿no? A que muchas veces me parece que necesitamos estos recordatorios del Estado, de nuestro gobierno, de los gobiernos, respecto de que la pandemia sigue, porque a veces uno se empieza como a olvidar, ¿no? de la situación, sobre todo en mi provincia, a partir de la llegada bastante masiva de turnos de vacunación. Sí. Esto generó una alegría que nos están avisando, bueno, está muy buena esta suerte de euforia, esta suerte de alegría por la vacunación, pero la pandemia sigue y los cuidados deben seguir. Creo que a todos nos vienen bien esos llamados de atención, sobre todo por esta cuota de realismo respecto de lo que son los diálogos a escala planetaria, ¿no? Referidos a la compra de vacunas, a la producción de vacunas. Me parece que necesitamos que nos digan la verdad respecto de esos temas. Así que me parece que hay más bien una prudente o un llamado a la prudencia. Sí. A mí me parece que hubo también una necesidad casi entendible desde lo humanitario y lo político de plantear un escenario optimista que hoy nos está dando. Desde nosotros y de los gobiernos nacional y provinciales, llegan las vacunas, empezamos a vacunar. Este corte no estaba previsto y me parece que ese es un tema, es difícil de manejar eso. Creo que estábamos en una cadena de optimismo que plum se cortó. Algo así. Sí. No es que plum se cortó, que se le puso una dosis de realismo a ese optimismo. Está bien. Y creo que fue el resultado de su conversación, no lo sé, no tengo la información, pero creo que la cadena fue resultado de su conversación con los gobernadores. Sí. Sí. Porque la verdad que el diálogo que está habiendo a nivel federal es un diálogo a celebrar realmente. Nosotros quienes defendemos mucho el federalismo argentino, que nos creemos que es un gran valor de nuestra forma de gobierno, el sistema federal, vemos lo útil que es a la hora de enfrentar una pandemia, ¿no? Porque hay una realidad diferente en cada distrito. Pero creo que los gobernadores le han pedido también este mensaje. No lo sé. Está bien. Pero me da esa sensación. Puede ser, sí. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Usted en algún momento había propuesto que el sector de trabajadores comunitarios también sea incorporado al plan de vacunación. ¿Cómo se está trabajando en este momento en ese sector que usted lo conoce muy bien? Sí, charlamos del tema con la ahora ministra Carla Bisotti, en aquel momento secretaria, y ella nos comentó que justamente se definían a los trabajadores comunitarios como personal estratégico de salud y que esa definición iba a ser comunicada al Consejo Federal de Salud esa misma semana que charlamos con ella. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires encontramos una forma práctica de resolver eso, que fue que los trabajadores de nuestras organizaciones comunitarias de niñez se anotaron en la categoría de auxiliares docentes y docentes, y nuestras organizaciones les emiten un certificado como educadores comunitarios y se está resolviendo de esa manera. Bien, o sea que es un sector que está en este momento aplicándose la vacuna. Bueno, yo pertenezco a la organización Casa del Niño Rucalvé de Verazategui, a la organización Lugar del Sol, y ya tenemos 11 vacunados en la organización y yo no estoy vacunada. O sea que está funcionando que esta categoría esté siendo asistida. Nos hubiera gustado que estuviera la categoría trabajador comunitario, pero como una manera de visibilizarlos. Sí. Pero bueno, se le encontró una resolución práctica. Diputada, ¿cómo le va? Y ahora viendo este tema de las vacunas, de privilegio que se dijo en su momento, habiendo pasado un tiempo, ¿cómo lo ve y cómo analiza lo que fue el papel de la oposición en ese escenario? El papel de la oposición me parece
bastante lamentable en materia de campaña de vacunación, porque focalizan en comportamientos individuales la atención sin mirar lo que son las políticas públicas y cómo se están desarrollando las políticas públicas. De hecho, generaron un ambiente o un clima antipolítico que hace que hoy se vea con malos ojos que se vacunen, por ejemplo, funcionarios de primer nivel, ministros, funcionarios que hacen negociaciones todo el tiempo y que son de un enorme valor estratégico para el país. Bueno, de hecho, los legisladores no nos estamos vacunando y no lo digo por nosotros, lo digo como que me parece que no ayuda a ese discurso moralista que solo ve en la política la corrupción o un problema de favoritismo. Después están los comportamientos individuales, que bueno, en cada caso las autoridades tomaron sus medidas, pero la verdad que no colaboró con un clima favorable a la vacunación, favorable a las gestiones que están haciendo los estados, y ni que hablar a la gestión que está haciendo la provincia de Buenos Aires. El ataque a la esposa de nuestro gobernador fue artero, innecesario, y de hecho hasta en este momento se ha iniciado una causa judicial con ese tema. Esperemos que ese gasto judicial lo paguen quienes iniciaron una causa absolutamente irrelevante y que además hace un daño innecesario a la campaña. Diputada, usted es la vicepresidenta de la Bicameral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Soy la secretaria. ¿Secretaria? Perdón. Sí. Estamos, sí, perdón, secretaria. Sí. Es la vicepresidencia de Innovación Tecnológica, mala mía. Bueno, no importa, porque el tema es central. Digo, afortunadamente, Maya apareció con vida, pero todo está mal, digo, la situación, todo está mal. Incluso el post. La verdad, yo decía ayer de manera irónica, menos mal que el tema de las vacunas está todo resuelto, porque si no sería que encima se estén peleando Frederick y Bernie en este escenario. La verdad que no suma, resta todo. Pero digo, bueno, ¿cuál es su opinión sobre lo que pasó, sobre el post, sobre cómo esto se podría ir, no sé si evitando, no sé, pero solucionando? A ver. Bueno, como diputada he presentado una agenda de proyectos de ley que se llama justamente Agenda Niñez y Comunidad, que tiene entre sus proyectos de ley, el inicial, un proyecto de fortalecimiento de las respuestas comunitarias en niñez y adolescencia, que justamente se basa en una convicción que tenemos desde muchas organizaciones de niñez, que es: el Estado es absolutamente importante, el Estado es necesario frente a estas situaciones, pero sin el Estado no se puede, pero con el Estado solo no alcanza. Hay un comportamiento social que debe cambiar. Nosotros debemos comprometernos con estas familias y la verdad que clama al cielo que hayamos naturalizado que haya familias enteras que vivan en la calle, ¿no? Y después digo, como usted tiene algunos años de militante, sí, la verdad digo, es necesario, digo, de otra manera, ¿no corresponde obligatoriamente que Frederick y Bernie lauden esto de otra manera, por respeto al tema, por la situación, por el dolor? Para mí no es un problema de laudo. La ministra ha tenido una conducta irreprochable, tanto en las redes como en la gestión. No, está bien, coincido, ¿no? En todo caso, bueno, es inexplicable lo del ministro de Seguridad de la provincia. Por supuesto. Está bien. La verdad que hay comportamientos que rayan en un machismo violento que son inexplicables. Mi solidaridad con la ministra Frederick. Digo lo que me parece en lo personal, digo, porque yo estaba buscando esto, le digo la verdad, yo vi varias mujeres solidarizándose con Frederick, pero no había visto mujeres de la provincia de Buenos Aires. Sí, acá tenés una. Exactamente. Bueno. Mi solidaridad con la ministra Frederick, porque... Y la verdad que me parece que el ministro se excede tanto en sus comportamientos como en sus funciones y en su rol, y no lo voy a nombrar porque aquí lo que importa es lo que está haciendo el gobernador Kicillof, y él sabrá qué hacer con estas conductas. Y la verdad que no debiera ni ser tema. Por eso, exactamente. Pero lo suyo me parece que esclarece mucho. Claro, pero yo me quedo pensando un poco que justamente hablaba de Kicillof, es un ministro que viene de alguna forma teniendo gestiones un poco polémicas, no es la primera vez que es cuestionado, no es la primera vez que tiene estas rispideces con Frederick en Nación. Sí. ¿Por qué se lo sigue sosteniendo en la provincia de Buenos Aires? Mira, gobernar la provincia de Buenos Aires es una tarea muy compleja. Yo fui parte del equipo de Felipe Solá durante 8 años.
Y la provincia de Buenos Aires hay que estar. Yo después he tenido responsabilidades a nivel nacional y no tienen ni punto de comparación con lo que es gobernar y gestionar la provincia de Buenos Aires. Con lo cual tengo el mayor de los respetos por las decisiones que tome respecto de su equipo y de su gabinete el gobernador Axel Kicillof. Él sabrá qué hacer en cada momento y por qué lo hace. No tengo toda la información sobre el tema. Obviamente, desde afuera solo expreso esta solidaridad. Me parece una conducta absolutamente reprochable, pero de ahí a pedir, exigir o analizar qué hace o qué no hace el gobernador, jamás lo haría, porque recuerdo mi paso por ese gobierno y lo complejo que era tomar decisiones. Hay un dato, además le toca el post-2001. Es post-2001. En mi caso sí. Claro, post-2001. Era Sí. 2001-2009 fue. Nosotros recuerdo que teníamos toda la casa de gobierno rodeada por campamentos. Era cuando Rucauf se había ido a Cancillería. Plaza San Martín. Exactamente. Nosotros, Felipe Solá asume el gobierno cuando se va Rucauf. Y nosotros lo acompañamos en una situación donde teníamos rodeados los ministerios, campamentos en la Plaza San Martín. Y desde allí fuimos saliendo muy gradualmente hacia uno de los gobiernos que se recuerdan bastante como bien. Un muy buen gobierno en la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo recuerdo lo que era tomar decisiones en aquel momento. Y entonces siempre soy muy cuidadosa respecto de referirme a qué debe hacer o no debe hacer un gobernador. Y con una cartera de seguridad en la provincia de Buenos Aires que ha tenido ministros muy cuestionados. Pensaba en la gestión de Scioli, Stornelli, en seguridad. Antes pasó Rico. Antes estuvo Rico. Rico, efectivamente. Antes estuvo Arlanián. Carlos Soria. Exactamente. Aparte, la historia institucional de la provincia de Buenos Aires es una historia muy rica en términos de grandes personalidades que han pasado por la administración pública bonaerense, pero también es una historia que tiene muchas páginas muy opacas, digamos, y muy reprochables, referidas sobre todo a los periodos autoritarios, donde justamente a veces se ha conformado una cultura de lo autoritario que hay que gestionarla. Y sí, digamos, la intervención de Arlanián en su momento produjo grandes transformaciones, pero esas transformaciones tienen que continuar, y no me refiero solo a la cartera de seguridad, también me refiero en el organismo de niñez a lo que son los institutos de menores. O sea, hay mucho que corregir todavía en lo que es la arquitectura institucional de mi provincia. Diputada, la llevo al tema parlamentario. La semana que viene podría haber sesión, se habla de martes o jueves para tratar ganancias, monotributo, y a su vez la oposición pide sesiones especiales para tratar biocombustibles y temas como vacunas o temas más políticos que le interesan a la oposición. ¿Cómo ve el escenario para la semana que viene? Y vamos por la modificación de ganancias. Creo que nuestro bloque ha puesto proa hacia ese tema. No solo la oposición, todos tenemos temas que están esperando, y también uno sabe que hay prioridades. Y en este caso creo que el tema de ganancias es una prioridad, porque además estamos en la voluntad de inyectar dinero al circuito del consumo. Así que. Claro, y ahí le decía, la oposición pide para el jueves esta sesión de Juntos por el Cambio, pide biocombustibles y pide que se trate el tema vacunas, cómo está avanzando. Bueno, ahí la idea, supongo, de Frente de Todos será no dar quórum y dejar supongo lo mismo, porque la verdad que si hay algo que está comunicado, que está siendo informado, es el tema de la gestión de la vacunación. Así que a mí ya me agota, ¿no? Porque me parece que nos hace perder un tiempo muy valioso para tratar otros temas. Diputada, otro tema sensible. Recurro a, usted lo demostró, es una dirigente política con sinceridad, y es clave, me parece, la sinceridad. Digo, hay un nuevo ministro de Justicia, todavía no asumió, un compañero suyo, donde lo que uno escucha es que se va a intentar avanzar con proyectos puntuales, por ejemplo, la reforma judicial en diputados, Ministerio Público. Ahora, usted también tiene sinceridad, pero también conoce el paño. Digo, lo que uno no ve, esto a lo mejor lo hablamos con nuestros compañeros, digo, no hay materia prima, no hay número parlamentario. Digo, no están los 2/3 en el Senado para avanzar con la designación del procurador, por eso no se pudo designar a Rafecas. No se avanzó acá con la reforma judicial porque no hay número. Digo, entonces,
¿Cómo ve ese tema entre las ideas de Soria y esto que es un condicionamiento de para avanzar necesito votos y los votos no están? Bueno, justamente, a veces cuando se habla de los equilibrios parlamentarios, se pierde el valor que tiene en tener las mayorías propias por cada fuerza política. Por supuesto, sí. En nuestro caso, por supuesto, en un año electoral, vamos por la mayoría propia, vamos por las 12 bancas que nos faltan. Digo, las mayorías propias agilizan muchísimo el gobierno de un país y no hay que verlo como un pecado autoritario. Son reglas de la democracia y toda fuerza política quiere tener mayoría propia. No somos la excepción. Está siendo el contraespejo de Macri. Ayer Macri dijo lo mismo que usted, pero al revés. Dijo, tenemos que tener en cuenta que tuvimos que gobernar 4 años con las 2 cámaras en contra. Cosa que es un poco debatible, porque en diputado me parece que no. En diputado en algún momento había mayoría, ¿no? Me parece, ¿no? No tenían mayoría, pero había algún acuerdo en su momento, claro. Pero perdón, Pato dijo lo mismo. Sí, pero vos sí, exacto. Está bien. Él también hubiese querido tener exactamente. Pero exactamente, sí. Tiene razón. Entonces, me parece que esto de una suerte de parlamentarismo romántico, donde el que gobierna no tenga administremos mayoría. las disidencias, sí. Pero vos tenés mayoría y después te ponen el mote de escribanía como totalmente, le pusieron al exactamente. Bueno, pero el mote de escribanía es un mote de periodismo. Claro, es un mote propio de la cultura antipolítica. Claro. Porque no pone en valor las mayorías que están previstas constitucionalmente que existan. Y además que agilizan, mejoran y son una vocación lógica de las fuerzas políticas. Ahora, si yo leo lo que me dice traducción, y bueno, Soria va a tener que esperar hasta octubre. Nosotros vamos, depende mucho de la creatividad nuestra. Esto lo ha dicho varias veces Leopoldo Moró, el diputado Moró, ha conversado con ustedes varias veces respecto de ir encontrando creativamente formas de acordar el tratamiento de estos temas, porque si no, están haciendo desde Juntos por el Cambio lo mismo que ellos, que su líder se queja en su libro. Sí, pero bueno. Diputada, hablamos de la tarea comunitaria y mencionó por encima el paquete de proyectos que presentó en relación a la niñez, pero también en relación al trabajo de comunitario con la niñez. ¿Qué es lo que establecería esta iniciativa, básicamente? ¿Qué es lo que...? La agenda consta de 3 proyectos de ley. Uno dice que las respuestas comunitarias van a ser prevalentes ante la vulneración de derechos de niños y adolescentes. El Estado tiene que ir en busca de esa respuesta comunitaria o ayudar a crearla, digamos, a buscarla, crearla y fortalecerla. De esta manera, la solidaridad que hay en los barrios, en las maestras, en los maestros, en los dirigentes y referentes de clubes, de casas de niños, de bibliotecas, empieza a tener un cauce y empieza a verse como un capital social que es el que puede abrazar, que es el que puede generar nidos comunitarios donde abrazar a los chicos y chicas, y que allí tiene que estar el Estado aprovechando además esa capilaridad social, ¿no? De las organizaciones sociales. Eso es respecto del primer proyecto, que es un proyecto que complementa la ley 26061, dándole mayor protagonismo a las organizaciones comunitarias en el sistema de protección de derechos. El segundo proyecto de ley propone la creación de un Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias para que puedan tener un bien de utilidad social inembargable e inejecutable, para que presenten balances sociales en vez de balances económicos y a partir de allí que sean sujetos no imponibles de ganancias. Es decir, que el Estado acompañe a las organizaciones sociales en los papeles que tienen que presentar, que a veces son muy engorrosos. Y el tercer proyecto reconoce un régimen para los trabajadores y trabajadoras comunitarias que hoy por hoy hacen su trabajo en una suerte de... Básicamente. No, en una gran precarización laboral. Claro, precarización. Diputada, otro tema. Usted está en comunicaciones informáticas en la comisión y me acuerdo que cuando el presidente anunció el sistema universal para internet, telefonía fija, para llegar a los hogares más humildes, usted era una de los que la celebraba. A 4 o 5 meses de andar este tema, esta implementación, ¿cómo la está viendo? ¿Está teniendo contactos con el territorio como para ver si llega, no llega? Mirá, el tema tarifario, por supuesto que es para celebrar lo que fueron las medidas de congelamiento, pero sabemos que las empresas no siempre tienen conductas consecuentes. Lo que sí estoy muy atenta, y tuvimos una reunión de bloque hace un par de días con Pablo Carro,
Lo que sí estoy muy atenta a la gratuidad de los servicios de Internet para educación que propone un proyecto que ya está para ser tratado en la próxima sesión. Así que sí, por supuesto estoy muy atenta a todos esos temas. Diputada, el Frente de Todos en el gobierno tiene un año y pico, un año 14, 15 meses. Yo estaba anotando, mire, un tema es tarifas, donde Guzmán quiere que suban un poquito, hay otros sectores que quieren que suban menos. En vacunas se tuvo que ir Ginés González García, un emérito en materia sanitaria. En seguridad estábamos hablando de lo que estaba pasando. En justicia se demoró mucho, se tuvo que ir Losardo, asume ahora Soria en los próximos días. Digo, ¿esta convivencia con rispideces era lo esperable o hay más ruido del que imaginaba en diciembre del 2019, diputada? Pero yo preferiría, Pato, que no nos quedemos en las anécdotas. Es lógico que cuando uno gestiona aparezcan estas escenas. Pero digo, ¿por qué no nos quedamos con la foto general? Un gobierno que asumió la responsabilidad de enfrentar la lucha contra el COVID, que puso en marcha muy rápidamente medidas de aislamiento y cuidado. Hoy, con la oposición, seríamos Brasil. Por favor, digo, veamos la foto si estuviese gobernando Cambiemos, dice, por el tema de las vacunas. Absolutamente, por todo un enfoque que en un primer momento, ustedes recordarán, los dirigentes de la oposición minimizaban lo que estaba pasando. Hoy están todos desesperados por las vacunas. No era así hace unos meses. Entonces, me parece que hay que valorar el enorme esfuerzo que se hace y, por supuesto, aparecen estas escenas de rispideces, de algún ruido, de algún problema de comportamiento individual. Pero digo, veamos el conjunto y veamos cómo está llevando el desendeudamiento el ministro Guzmán, cómo se ha aprobado un financiamiento progresivo de la ciencia que ha sido central a la hora de encontrar kits y de encontrar instrumentos para enfrentar esta enfermedad. Digo, hay un montón de cosas que están sucediendo en el gobierno que no están en esa lista que me acabas de hacer. No, lo que pasa es que el gobierno me parece que el rol es tener una mirada en conjunto y destacar lo importante. Son roles, nosotros tenemos que mirar también otras cuestiones que, por eso, siempre como había tensiones en lo que era la historia de Cambiemos, con los problemas que tenían con el radicalismo, con la convivencia con también Carrió. Acá siempre había dudas de cómo, digo la verdad, es una cuestión instalada la convivencia de Alberto Fernández con Cristina Fernández, Sergio Massa, movimientos sociales. Por eso digo, yo le preguntaba si estas rispideces son naturales o si tienen un nivel que a usted le preocupa, era la consulta. No, son no solo naturales, sino que además son superficiales. El bloque ha pasado, Sí, yo creo que eso sí. Como no se rompe Cambiemos, tampoco se rompe el Frente de Todos. No, para nada. Sí. Y pasamos la prueba del ácido, que fue el tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo. El bloque está absolutamente cohesionado, en diálogo con el Senado de la Nación, en diálogo con el Poder Ejecutivo constante. El diálogo entre nuestros y el presidente de la Cámara de Diputados es evidente. Digo, la verdad que nos encontramos ante un Parlamento que tiene una cohesión y un protagonismo. La verdad que pocas veces yo he transitado un Parlamento con tanto protagonismo. Diputada, hoy se cumple un año de la decisión de Alberto Fernández de decretar el aislamiento preventivo social obligatorio por el COVID-19. Le consulto, ¿cree que Argentina está preparada para para que el gobierno pueda volver a llevar una situación como la que se decretó el año pasado? Mira, no soy una especialista y creo que no sé si hay especialistas en comportamientos sociales de esta magnitud. Creo que él apeló a extremar los recaudos y extremar los cuidados. Mira, nadie se baña en el mismo río dos veces, eso lo dijeron hace mucho tiempo, allá por los inicios de la filosofía, y creo que cabe para este caso. No nos vamos a bañar en el mismo río, estamos en otro año, en otra situación, y se tomarán las medidas que se necesiten. Los confinamientos, incluso los que se están decretando ahora en Francia y otros países de Europa, son diferentes a los confinamientos previos. Pero además yo decía la verdad que hay como una cuestión de, no sé si hay sociedades más maleables, pero en Europa ha pasado permanentemente esto, que confinamiento sí, confinamiento no, toque de queda, y la gente se ha ido, me parece, acostumbrando un poco. Acá, estuvimos mucho tiempo encerrados, hemos salido y la verdad que me parece que es el dato, me parece que hay una sensación, debe haber alguna encuesta que dice que volvernos a encerrar
hasta por lo económico, me parece que debe haber una resistencia social, me parece. Sí, pero vuelvo a decir, no hay una vuelta atrás. No. Lo que va a haber seguramente son medidas referidas a la protección de la salud acordes al momento que estamos viviendo. Un momento que además estamos con el problema de lo que está pasando en los países limítrofes. Sí, claro. No, la consulta, claro, es en función de esto, porque bueno, ayer veíamos la cadena nacional del presidente y bueno, uno como sociedad se preocupa. Se empieza a preocupar, ¿no? Y vuelve como, esto ya pasó, ya lo vivimos, viene el temor, ¿no? Hay como mucho temor, sobre todo en... Y hay menos espíritu para bancarte otro encierro, me parece, ¿no? Ese es el otro problema. Vuelvo a lo mismo, creo que se apeló a eso. Se apeló a que la sociedad se preocupara, cuide, para que no siguiera como en una suerte de espíritu ligero, digamos, frente a la pandemia. Estaría bueno igual que a veces en los gobiernos hicieran igual, porque a veces los cuidados, a veces hay gestiones que no terminan mostrando del todo el cuidado como debería mostrarse, digamos. Y a veces también lo que sucedió con algunas acciones fue que muchas personas dijeran, pero me están diciendo que me cuide y yo estoy viendo otra cosa, ¿no? Estaría bueno para todos, ¿no? Sí, quizás te estás refiriendo a comportamientos individuales, de que se observaron faltas de cuidado. Sí, bueno, totalmente. ojalá al lado de las personas que no tuvieron ese cuidado estén asesores cercanos dándoles recomendaciones, pero me parece que no es una escena general, para nada. Perdóneme. Le decía un poco para apuntalar lo que dice Vero, que sí, por ahí se dan esas reuniones de tal referente político viaja a de todos los sectores políticos. Viaja a la provincia de Córdoba a sacarse una foto con tal o cual político, viene un intendente de la costa a visitar a un líder. No hay PCR acá, hay PCR allá. Sí, vos fíjate lo que pasó. Por eso yo creo que saben que esto no lo podés dar marcha atrás. Yo coincido con eso de que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Vos fíjate lo que pasó con River y Boca. Había 10.000 personas celebrando, no estaban en la cancha y estaban en la calle celebrando. Diputada, perdóneme, usted que está trabajando en Berazategui, digo, ¿cómo está la cuestión ahí en materia social y laboral? Porque se perdieron muchas fuentes de trabajo, estaba muy golpeado todo. ¿Hay reapertura de alguna pyme? ¿No hay IFE? Digo, ¿cómo está esa cuestión social y laboral? Mira, 2 cosas. Y antes comento un tuit que mandé esta mañana referida, no sé si han visto Maradona, mural de Maradona con una melena. Sí, después le cortan el pelo. Que le cortamos el pelo, es en nuestra casa del niño. ¿Y cómo le cortan el pelo? Tenemos los peluqueros de Dios. Pero, explíquelo porque si no, no se va a entender. Digo, ¿cómo es el tema de la cabellera? Es una hiedra. Una planta. Una planta que crece arriba del rostro. De la cabellera, en la cabellera del mural. Está en nuestra casa del niño, en Ranelagh, Berazategui. En la casa del niño de Rucalhué. Y hoy ponía en un tuit yo hablando de este mural que el conurbano debiera ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El tema por la UNESCO, no solo por toda la vida social y cultural que tiene el conurbano, sino también porque es una población absolutamente pacífica, muy sufrida, que tiene una enorme sabiduría para transitar temas como la pandemia. Y en ese sentido creo que el traspaso de la IFE a programas del Potenciar Trabajo fue un traspaso pacífico que se pudo realizar en los barrios. En los barrios también nos ha pasado en la Casa del Niño de muchas familias que comenzaron con las changas y nos pidieron que dejáramos de asistirlas con las viandas, con lo cual obviamente se vive la recesión económica, pero se vive con sabiduría y con prudencia. No hay un clima de estallido, y de hecho pasamos el diciembre pasado y no hubo estallido. Digo, eso tiene que ver con las políticas públicas y con el comportamiento del conurbano. Porque además veníamos de una historia de los últimos años donde hay mucha pérdida de trabajo, digo, no es que se venía de una situación floreciente, se venía de una... Y además, digo, porque el tema es que cuando vos hablas de cómo generar empleo, te dicen, y bueno, empleo tecnológico, por ejemplo, pero digo, no sé si hay en la mayoría de los habitantes de las zonas más duras, hay la capacidad necesaria para el nuevo empleo tecnológico, a lo mejor, bueno, ¿no? hay bastante más capacidad de lo que se sabe. No, por eso pregunto. Porque la Universidad de Quilmes y la Universidad Nacional Arturo Jaureche han hecho un trabajo... En Florencio Varela. En Florencio Varela, la Jaureche y la Universidad de Quilmes, que son 2 universidades vecinas, han hecho un trabajo enorme y hay fantásticos técnicos y profesionales de los jóvenes de los barrios. De hecho, uno de nuestros educadores se recibió hace poco de técnico audiovisual, que es el autor del mural, es el autor del mural de Diego Maradona.
Y así que hay, por supuesto. Y el otro tema es la generación de trabajo en la industria de la construcción, que es el gran dador. Hay muchos saberes, muchos conocimientos en nuestros barrios. Ahí está, mira, ahí está el mural. Claro, es muy bueno. Sí, lo había visto, pero no sabía que era justamente en la casa de... Es en la casa del niño Rocalvé, en nuestra casa del niño que fundamos en el año 1988 como dos maestros muy jóvenes del barrio, Quique y yo, junto con alumnos y alumnas de nuestra escuela. Sí, muy ocurrente, muy buena la idea. Así que eso es Ranelagh. Eso es Ranelagh, barrio La Colina, sí. Está el territorio de don Roberto de Vicenzo, era ese barrio. Sí, claro, exactamente. Sí. Además, Roberto de Vicenzo ha hecho muchas donaciones a nuestra casa en su momento, en la década del 80. Era un gran amigo de la casa, lo mismo que Monseñor Novak. Claro. El obispo Novak fue un gran compañero, nos ha acompañado muchísimo en las organizaciones comunitarias. ¿Y cuántos niños son los que tienen? A la casa del niño van 200 chicos en 2 turnos. Ellos van en el contraturno escolar. Claro. En este momento se entregan 500 viandas diarias y entonces hay como un encuentro con los chicos en esquinas específicas de los barrios Santa Rosa, La Prosperidad y otros barrios de allí, de alrededor del barrio La Colina. Porque en este momento estamos preparando un comedor abierto, con ventilación, en este momento cerca de ahí del mural, para empezar a recibir a los chicos en grupos más chicos y en horarios restringidos, al estilo de lo que está pasando con el protocolo de las actividades deportivas escolares. Y tienen, digamos, actividades... van en contraturno a la escolaridad, tienen actividades extras, no sé, pintura, nosotros tallercitos. Exactamente. La educación comunitaria se basa justamente en la conformación de grupos con actividades deportivas, con actividades culturales, con actividades artísticas, que hacen que el chico se sienta mucha seguridad en sí mismo, pueda hacer los deberes de la escuela, que muchas veces no tiene las condiciones en su casa, y pueda pasar la tarde o la mañana en un lugar donde genera un grupo de referencia y puede diseñar su proyecto de vida. Diputada, una pregunta, con absoluta sinceridad, digo, porque esto arranca en los años 80, ¿no? Esta casa. En el año 88, más precisamente. Digo, en algún momento hubo que, o se posibilitó, se dio la alternativa de que no sea necesaria esta ayuda del Estado, o siempre, porque yo creo que parte de los problemas es que esto viene desde hace mucho tiempo. Uno recuerda que en los años 70 la pobreza era del 4 o 5%, hoy es del 45-50%, pasaron gobiernos y gestiones de todo tipo, pero digo, en algún momento uno puede decir, che, la verdad, no es necesario este contraturno, no. Mira, te lo voy a contestar. Entonces en las historias épicas hay que ser prudente tampoco, ¿no? Te voy a responder con palabras del pedagogo Antón Makarenko, el autor del poema pedagógico que acompañó la Revolución Soviética, es el gran educador de la Revolución Soviética, que él recibió a los chicos de la posguerra en sus casas, y él decía justamente cuando ya la revolución se había instalado, cuando el tema de la posguerra, digamos, de alguna manera empezaba a solucionarse a partir de la industrialización de la Unión Soviética, él comentaba que estas casas, estas comunidades pedagógicas en cada barrio de la ciudad y en los parajes rurales, seguían siendo necesarias para formar al hombre nuevo, decía él, ¿no? Y nosotros creemos lo mismo, que quizás tengamos que tener menos servicios alimentarios, pero el encuentro con tus compañeros y compañeras del territorio, con los chicos, con los demás chicos, en una canchita de fútbol, en un club, en una casa del niño, siempre es necesario, aún en la prosperidad y aún en un desarrollo con inclusión. Totalmente de acuerdo. La contención de los chicos es fundamental, por más que en el hogar haya una buena situación económica. Esa contención de poder estimularlos, de poder estar acompañados, es fundamental. Claro. Lo digo porque vengo de una provincia del sur donde por ahí había una buena situación económica en los hogares, pero los chicos estaban solos, criados en la calle, básicamente. Entonces es fundamental que estas casas puedan funcionar y recibir a los chicos. Recuerdo como en otro momento era un rol que cumplían los clubes, por ejemplo. Bueno, hay clubes de barrio que participan de las organizaciones de los chicos del pueblo. Y te cuento que en la época sobre todo del gobierno de Cristina, cuando fue la implementación de la UH, sobre todo, recuerdo varias familias que nos decían, mira, ya no necesito que el nene venga a comer, y los mandaban después de comer a las actividades pedagógicas. Exacto, totalmente. Es fundamental siempre alguna política
para los chicos, Así porque, es. bueno, todos Así sabemos, no es Sí. algo ya dicho. Pero, es en el futuro. el gran tema de generar trabajo y índices salariales que sean adecuados y salir de la pobreza es una deuda Absolutamente. generacional muy Absolutamente. complicada. En eso estamos. Por eso Sí. militamos. Para eso militamos. Bueno, ¿alguna última pregunta? No. Perdóneme, ¿cuándo van a saber si se reúnen el 23 o el 25 para Creo, sesionar? siempre me pasa que se enteran antes ustedes que yo. Está bien. Es bueno. Está bien. No lo sé. Después le comunicamos. Muy bien. Diputada Bernaza, muchísimas gracias. Hasta Gracias a cualquier ustedes. momento y buenos días. Gracias. Estamos en DTV Primera Edición, estamos con Leo Fredes, estamos con Verónica Benaim. Pausa, ya venimos.